Bienvenidos al penúltimo programa de Causa Justa de este año 2021. Un momento clave, un momento ideal para hacer un resumen breve, por cierto, en este espacio en donde damos nuestras opiniones editoriales como programa, en donde podemos hablar de más deudas que resultados, en donde podemos hablar de más caminos por recorrer que metas alcanzadas, en donde podemos hablar de más objetivos trazados que logros alcanzados. Es cierto, nos falta mucho en la administración de justicia, es cierto, nos falta mucho en lo que hace a las libertades de agentes fiscales, jueces, camaristas, ministros de la Corte, nos falta mucho para llegar a una justicia realmente independiente, a una justicia que tenga, como manda la Constitución Nacional, el mínimo correspondiente en porcentaje al Producto Interno Bruto como presupuesto anual. Sí, falta mucho para que en este país realmente las garantías constitucionales de tener un juicio justo sean cabalmente cumplidas. Sí, falta mucho para controlar a abogados y a abogadas que hacen de todo menos auxiliar realmente a la justicia. Sí, falta mucho para tener funcionarios y funcionarias judiciales que realmente ocupen sus cargos desde el punto de vista del servicio. Y sí, lastimosamente en este 2021, en este cierre parcial, porque nos queda un programa, podemos decir que en el Paraguay aún existe mucho derecho, pero falta demasiada justicia. Y es algo que de repente hasta puede parecer contradictorio, no lo es, porque hay mucho proceso, pero hay poca equidad. Entonces, en esta edición previa a la Nochebuena, previa a la Navidad, además de desearles que pasen estas fechas con sus familias, con sus seres queridos, que pasen estas fechas pensando en mejores tiempos, podemos decir lo siguiente: nos falta mucho, pero por lo menos seguimos caminando. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Está vía Zoom Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. ¿Cómo estás, doctor Riera? Bienvenido a Causa Justa. Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente, gracias por la invitación. Bien, en resumen, ¿qué nos deja el año 2021 en cuanto a la necesidad de tener un Paraguay con una independencia judicial real? Y mira, tenemos mucho por decir, la verdad que es uno de esos años que si se quiere fue un continuado del 2020 con el 2021. Es un año que tiene cosas por resolverse, cosas por mejorar y cosas que celebrar, ¿verdad? En definitiva, el Colegio de Abogados tuvo un año muy movido, tuvo el problema de la CEPRELAT, tuvo el problema con Gafi, tuvo el problema de los reglamentos, tuvo el problema de las escuchas ilegales que todavía no está resuelto, planteado ante la Corte, planteado ante la Fiscalía General del Estado, planteado ante el Ministerio del Interior por el tema de la policía, planteando ante el jurado de enjuiciamiento. Fue un año de muchísimo movimiento por el proceso de selección de ministros, con la llegada del doctor Víctor Ríos, que plantea, digamos, una entrada disruptiva en términos de alguien nuevo con ideas nuevas. Este es un asunto que tenemos que ver cómo lo acompañamos y, por supuesto, tenemos que de alguna u otra manera tratar de conseguir nuevamente el diálogo institucional con la Corte, ¿verdad? Desde la última reunión con los gremios de abogados que se logró entre enero y febrero del año que se cierra, hasta el momento no pudimos conseguir una nueva reunión con la Corte, pese a los intentos más de una vez que se tuvo con tratar de lograr ese acercamiento, ¿verdad? Aún así, el colegio tuvo actividades gremiales muy relevantes. Se han firmado convenios interesantes con el Colegio de Abogados de Roma en Italia y con el Colegio de Abogados en San Paulo, en Brasil.
que nos van a permitir el año que viene realizar iniciativas, intercambio de jóvenes, un montón de cuestiones con estas entidades gremiales a nivel región. El año que viene el colegio cumple 80 años, la Constitución 30 años y tenemos un montón de planes en el marco de las actividades aniversarios de ambas cosas para junio del 2022. Y por supuesto tenemos muchísimas actividades académicas que se cerraron y que se van a seguir abriendo también para el año que viene. O sea que dentro de todo, pese a la pandemia y a los problemas, hay muchas cosas que salieron bien, muchas cosas que no salieron tan bien, pero vamos a seguir trabajando y calculamos que solamente con ese esfuerzo, Héctor, después de este descanso que se viene con la feria, creo que vamos a arrancar con todas las pilas el año que viene, ¿verdad? Pero falta mucho por recorrer. Podemos hablar del vaso medio lleno, medio vacío. ¿Esta Corte Suprema de Justicia está a la altura de las circunstancias, de las exigencias? Mira, como todo, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia no es la única. Esto lo estuvimos diciendo inclusive ahora después de los problemas de los problemas del el año pasado. O sea, el año pasado, por ejemplo, fue un problema cómo se resolvió el tema de Óscar González Daer. Fue una burla prácticamente la sentencia y cómo falló el sistema, que es lo que el colegio comunicó, por un lado. Pero por otro lado, acaba de ocurrir lo de Ramón González Daer con un fallo prácticamente histórico, ejemplar, en una sanción altísima, con una jueza, la doctora Crisioni, pidiendo disculpas en nombre del sistema por lo que ocurrió a las víctimas en el marco de estas usuras. Entonces nosotros vemos un recambio generacional en jueces, en fiscales, en defensores, en gente que no viene, digamos, con los viejos vicios. Y ese recambio también se da, en definitiva, en la propia Corte Suprema de Justicia, entrando nuevas ideas, nuevos ministros, nuevas cuestiones. ¿Están o no a la altura? Ese es un tema del día a día, Héctor. Ese es un tema que el colegio va a acompañar, que el colegio va a medir en la medida del funcionamiento de la Corte, más allá de las críticas que se tuvo al proceso de selección de parte del colegio. Hoy nosotros tenemos un nuevo ministro a quien se lo va a juzgar por lo que haga, no por su pasado. Entonces, sus sentencias dirán, sus actuaciones como políticas criminales o políticas judiciales o jurisdiccionales dirán, sus posiciones en las sesiones, en las plenarias de la Corte dirán, y así con todos los demás ministros. Creemos que con el cierre de la presidencia el doctor César Dice, que va a generar una nueva presidencia en febrero del año que viene, a la vuelta de la feria, la nueva presidencia de la Corte debería revisar esa postura del diálogo institucional con la Corte. Hoy a la mañana tuvimos puntualmente en el cierre de gestión, esos números también los tenemos que revisar y ver qué tan alejados o acercados a la realidad están, ¿verdad? Entonces, como siempre, es un día a día, un teje y maneje de las actuaciones del Poder Judicial que se van midiendo en el funcionamiento de la Corte Suprema, ¿verdad? Perfecto, doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, como siempre un placer haber contigo dialogado tanto en este año en procura de objetivos que están marcados tanto desde esta institución tan noble como de este humilde programa, que en este país la ley nos iguale a todos. Un abrazo, feliz Navidad y un próspero año nuevo, doctor Riera. No, y gracias a vos, Héctor, gracias por los deseos. Lastimosamente no pude estar hoy contigo para darte el abrazo navideño que corresponde, pero vamos a seguir hablando, por supuesto. O sea que te deseo también a vos, a todo el equipo y a la gente del programa la mejor de la fiesta y los descansos. Un Hasta gran abrazo luego. y gracias. Hasta luego, doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. A la vuelta del corte, no se pierdan las revelaciones de una historia de boca de alguien que está haciendo una investigación terriblemente eficiente. A la vuelta del corte les contamos. Al mediodía de hoy las noticias se centraban en unos múltiples allanamientos realizados por varios agentes fiscales. Uno de esos allanamientos se realizó en la propia casa de Ramón González Daer,
alto exponente de la dirigencia deportiva del país, pero también alto exponente de la usura en Paraguay, de los préstamos, del préstamo fuera del sistema legal, hasta inclusive. Y bueno, ¿en el marco de qué? En el marco de las investigaciones que se venían llevando a cabo cuando en agosto pasado el doctor Humberto Otazú, juez penal de garantías, a cuyo cargo estaba la causa, la primera parte de la causa contra Óscar González Daer y Ramón González Daer, denunciaba el robo de 380 y tantos cheques que habían sido incautados por la fiscalía y eran parte de la investigación. Al parecer, esos cheques volvieron de a donde habían sido quitados. Eso y algunas revelaciones nos las dará el día de hoy el agente fiscal Omar Legal, que es el agente fiscal que logró esta condena histórica contra Ramón González Daer y contra su hijo a 15 años, y creo que el otro era 4 o 5 años. Él nos los va a hacer recordar. Doctor Legal, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Héctor, para ti y la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, vamos primero a los allanamientos, porque es absolutamente grosero que de manera impune se hayan robado 380 cheques que eran parte de pruebas de una causa tan importante, que hasta ahora, según nos lo revelaba el doctor Humberto Otazú, ni siquiera se pudo saber quién fue. Pero al parecer esos cheques fueron encontrados en otro lugar. ¿Estos allanamientos tienen que ver con eso, doctor? Bueno, en realidad haciendo la aclaración de que esta causa se abre esta semana en relación a esa sustracción, en realidad quebrantamiento de depósitos del tipo penal inicialmente investigado. La tipificación va a ir siendo establecida primariamente por los fiscales. A criterio mío hay hechos relacionados al lavado de dinero, específicamente a la frustración de eventuales comisos en la causa que logramos la condena. Y lo que podemos decir, sin entrar en muchos detalles, ya que no es una investigación mía, es que la denuncia se realiza sobre el hecho punible usura inicialmente, y dentro de esa denuncia se describen los hechos, los cheques que él fue intercambiando de vuelta con el señor Ramón González Daer, y ahí es donde el Ministerio Público toma conocimiento de que dentro de esos cheques están los cheques que nosotros ofrecimos como prueba para la acusación contra el señor Ramón González Daer, y que fueran sustraídos del juzgado a cargo del juez Otazú. Entonces, es a raíz de eso que se programó un operativo el día de hoy y se allanaron 5 lugares. Entre ellos estaban la casa del señor Ramón González Daer, la oficina del mismo, la casa de Fernando González Carjallo y la oficina y la casa de la abogada Emma González. Es en torno a eso. Es un acontecimiento positivo en el sentido de que ya tenemos de dónde estirar para saber quién fue el que sustrajo esos cheques. En realidad, evidentemente, al estar en poder del señor Ramón González Daer, es el principal. O sea, me estás confirmando que encontraron los cheques en la casa de Ramón González, los cheques que habían sido robados en agosto. Bueno, en realidad ahí hay que ser bastante precisos. Sí. En la denuncia se muestran y están presentes, porque ¿cuál es el sistema? El señor Antevi, que es el denunciante, interín, según la denuncia, interín se le estaba leyendo la sentencia condenatoria al señor Ramón González Daer. El señor Ramón González Daer con su celular le estaba requiriendo los cambios de cheques. Espera, en medio del juicio. Sí, es lo que dice la víctima. Sí. En medio de la lectura de la sentencia O sea, en medio de la lectura de la sentencia, sí. Ramón González Daer, ¿qué estaba haciendo? Le estaba requiriendo los cheques que él que tenía como garantías, y que sorpresivamente eran los cheques que se sustrajeron del juzgado del doctor Otazú. Le envió fotos incluso. Las conversaciones están dentro de esa carpeta fiscal. Yo vi que había fotos de los cheques, no sé si específicamente eso, pero sí la víctima acompaña la foto de los cheques que le dio el señor Ramón González Daer, donde estaban nuestras letras foliadas, porque nosotros habíamos numerado todos esos cheques y estaban los números correlativos de 3 cheques en particular que fueron sustraídos. Entonces, a priori tendríamos eventualmente ya al autor por lo menos
intelectual de esa sustracción, que sería el señor Ramón González Daer, ¿verdad? Lo que estás revelando es increíble. Y es así, en realidad ya perdimos la sorpresa con esta gente, Héctor, esa es la realidad, pero tenemos que ser bastante auspiciosos con lo que está pasando, porque eh, cuando se sustrajeron esos cheques no teníamos la esperanza de volver a encontrarlos. Habría que ver, porque tenemos que hacer un ex antes con relación al comportamiento de ellos en cuanto a las investigaciones. Considero que ellos tienen otra preparación ya hoy día para esconder esos cheques en sí, pero según información informal encontraron por lo menos algunos de ellos. No hace falta que encontremos los 380, con que encontremos un cheque, nosotros ya sabemos quién es el que sustrajo esos. Ya tenemos la Informaciones, sospecha, hablando técnicamente. claro, pero informaciones que tiene el equipo de Es fiscales, así, que luego tiene que haber un cotejamiento, debe ser un claro. trabajo más técnico. Sí. En Encontraron realidad, algunos de los cheques. claro, en realidad el sistema fue el siguiente, se metió la denuncia en la unidad de delitos económicos y anticorrupción, ahí se conforma un equipo de trabajo, primero para llevar la causa que está a cargo del doctor Piñanes y del doctor Coronel, y posteriormente se hace otro equipo para los allanamientos, porque son 5 lugares. Cuando se asigna esa causa, la doctora Soledad Machuca, quien es nuestra adjunta, me envía copia de eso para ver si guarda relación con mi causa en particular, y ahí yo enseguida me doy cuenta de que esos cheques son los que se sustrajeron. Entonces informo eso a la adjunta, y es también en base a eso que ellos, además de buscar indicios sobre la usura, directamente también se abre la investigación sobre el quebrantamiento, y es la oportunidad hábil como para encontrar esas evidencias para volver a imputar eventualmente al señor Ramón González Daer y a quienes estén inmersos en esa investigación. Lo que más me... O sea, ¿me recordás el nombre del denunciante de esta nueva causa? Es de apellido Antevi. Antevi, que Sí. sería el empresario Antevi, Sí, sí, sí. ¿verdad? Este Antevi denuncia que Ramón González Daer le estaba requiriendo por Denu- cheques. Denuncia hechos de usura Sí. con una tasa del 3%, y tenemos que entender ahí que, porque la tasa del 3% no es usuraria en principio, pero si es en guaraníes. La tasa en dólares es mucho menor, y estas transacciones eran en dólares, o sea, a todas luces es de vuelta usuraria, y es ahí donde él le canjea, porque esa es la dinámica de los préstamos de usura. Él lo que hace es, te canjea los cheques viejos con cheques nuevos y vuelve a capitalizarle y a cobrarle los intereses. Entonces, cuando canjean cheques que eran mi evidencia. O sea, canjeó tus cheques. Sí, y al decir, O sea, es decir, tus cheques, los cheques que vos habías incautado. sí, que habíamos incautado y que habíamos presentado como evidencia para el juicio, Y cheques que se robaron. así mismo. Es una impunidad terrible. Y O sea, un arrojo terrible. exactamente, esa es la palabra. Es una falta de vergüenza, por llamarlo de alguna manera, pero la verdad que es inentendible. Está condenado, si bien no está firme la sentencia, está condenado, están condenados hasta el tope del marco penal ambas personas, y ni aún con eso ellos siguen evidentemente, o seguirían evidentemente con el mismo negocio por el cual consiguieron esa pena, ¿verdad? Entonces la verdad que es llamativo, Es una forma de vida. evidentemente. Son negocios para Así ellos, mismo. ¿verdad? Por más que sean irregulares, ilegales, Claro. penados por ley. Y ahí con esta actuación lo que concluiríamos, Héctor, es que evidentemente la pena que se dio porque evidentemente se llegó hasta la medición de 65 en el tope de lo que se puede penar, es la más justa. Porque si con todo ese análisis que se hizo y con toda esa sentencia de condena, ellos siguen en eso, es evidentemente que no hay solución. Ujú. Ahora, este esquema también nos tiene que llevar a lo siguiente, que estas dos causas se unen, porque había una causa inicial que era quebrantamiento, pero este quebrantamiento se encuentran en esta nueva causa de usura que presenta Antevi, y que usted organiza el allanamiento, llegan al otro delito, al otro hecho del quebrantamiento. O sea, a través de un nuevo hecho de usura, llegan al hecho del quebrantamiento. Exactamente. Ahora, hay que saber quiénes son los autores materiales de eso, es gravísimo.
Y eso es lo que va a ir trabajando el equipo de fiscales con relación a esa causa en particular, ¿verdad? Hay que ver, como te digo, yo no soy el titular de esa causa, hay que ver el caudal probatorio que ellos tuvieron a partir de los allanamientos y seguramente van a ir estirando los hilos para saber y eventualmente llegar al o los funcionarios que fueron los cómplices de esta estructura. Perfecto, doctor Osmar Legal, muchísimas gracias. Por favor, Héctor. Bueno, era el doctor Osmar Legal, que de esta manera nos revelaba parte de este caso, que hoy tuvo 5 allanamientos, un nuevo caso, un caso de usura presentada por una denuncia presentada por un empresario de apellido Antevi y que derivó. Pero lo despedí sobre este tema al doctor Osmar Legal, pero quiero ir de alguna manera a lo otro, a lo que tiene que ver, doctor, que en este caso vos investigaste y entraste de lleno al submundo del mundo financiero, que es prácticamente hasta más poderoso que el mundo financiero legal en cuanto a movimientos. ¿Qué impresiones, más allá de lo jurídico, te llegaron a partir de esta investigación, doctor? Bueno, la impresión que se tiene es que vivimos ciegos de una estructura subterránea que funciona en nuestro país, y evidentemente se desnudó un sinnúmero de actuaciones por parte de estas personas y de las instituciones en relación a esta causa, ¿verdad? Y una locura que eso mueva mucho más incluso. Estamos hablando que el mundo ilegal del dinero, por así decirlo, de las transacciones, mueve billones de dólares al año, más que el Producto Interno Bruto de muchos países. Y lo que manejan son herramientas poderosas, con lo que se tiene jurídicamente. Digamos, viable enfrentar con más fuerza a este sistema, o habría que agregar nuevas normativas, mejor control, mayor capacidad penal por parte del Estado? Bueno, en realidad tenemos que empezar de la prevención y de las entidades que tienen bajo su, su naturaleza realizar dicho control. Entonces, evidentemente falta un control y ahí tenemos que analizar por qué no se realiza ese control, si es falta de infraestructura o es falta de amplitud normativa, como bien dijiste. Por de pronto habría que hacer una opinión externa, una mesa de trabajo sobre la situación de esto, de lo que se desnudó a través de esta causa y ver cuáles son las aristas que todavía dejan que ocurran este tipo de hechos. Todos sabemos en este país de que la usura existe y tiene una vida saludable. Si bien creo y tengo la conclusión hoy día de que decapitamos una estructura que era la más grande en relación a eso. Era la más grande. Es así, pero no quiere decir de que sea la única. Entonces, hay que trabajar sobre eso y evidentemente si existe en este sistema de préstamos usurarios es porque el sistema financiero tampoco da el apoyo necesario a la gente que necesita. Pero el tema de Ramón González Daer es que no es que hacía préstamos pequeños a personas de escasos recursos tampoco. O sea, él hacía préstamos usurarios a empresarios, hasta incluso se habla de que prestaba plata a bancos. ¿Cómo podemos graficar y para acercarnos a la dimensión de lo que significaba la estructura manejada por este señor? Bueno, yo saco una conclusión y hoy día la puedo hacer, de que él era un banco prácticamente, un banco irregular, un banco ilegal, actuaba como tal, recibía garantías como tal, daba líneas de créditos como tal, solo que evidentemente las garantías eran desmedidas y los márgenes eran muy superiores a lo establecido por la normativa del Banco Central del Paraguay. Entonces, es sorprendente cómo movían esta estructura de estas personas y con tan poca infraestructura. En realidad lo hacía él y su hijo nada más. Y como bien dijiste, había préstamos desde 1,5 millones, 2 millones de guaraníes a líneas de crédito de 30 millones de dólares a algunos empresarios. Una locura. A ver,
gráfica, ¿cuánto movía Ramón González Daer y su hijo? Nosotros pudimos determinar a través de las pruebas producidas y valoradas en juicio de que él en 5 años llegó a introducir dentro del sistema financiero 900 millones de dólares. Dolarizo como para hacer más simples los números. Era un banco, él era un banco. Es así, es así. Es un Si banco. hubiera dedicado a lo legal, imagínate a dónde hubiera llegado. Así mismo. Solo que evidentemente la rentabilidad es muy Mucho más superior, alta, claro. ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Obviamente estamos hablando de él es inocente hasta que se pruebe lo contrario, hay una presunción de inocencia, está condenado en primera instancia, hay una apelación y hay eventualmente algún tipo de presentación ante la Corte Suprema de Justicia, hacemos la salvedad, ¿verdad? Ahora, otro punto, el tema del comiso histórico también, eso es histórico, una aplicación del comiso de fondos multimillonarios. Es así. Y no solamente es histórico para nosotros, y debe ser un motivo de orgullo también porque estoy seguro, no de manera oficial, pero de manera informal, de que es uno de los comisos más altos a nivel regional, es superior al que cualquier país haya hecho en Latinoamérica, y es un monto demasiado importante. Son 47 millones de dólares, eso no se comisa todos los días en ningún lado. Entonces, como bien dije, es un motivo de satisfacción y evidentemente el trabajo bien realizado da ese fruto. Para entender un poco, ¿ese comiso ya se ejecuta o tiene que ver con la apelación primero? Lleva la misma vía. La misma vía. Pero ese dinero ya está apartado, vamos a decir. Nosotros desde el primer día de investigación o de imputación solicitamos a través de las autoridades jurisdiccionales el embargo. Las cuentas bancarias, los inmuebles, todo está embargado. Eso por lo menos nos da la seguridad como para que eventualmente se pueda dar la posibilidad de ese comiso. Pero aún sigue moviendo fondos, es evidente. Claro, evidentemente lo que hoy se desnuda con estos allanamientos es de que él lo que está tratando de hacer es mover de otra manera de la que nosotros vimos en juicio. Solo que ahora como abrimos esa caja de Pandora, ya nos va a ser más fácil replicar esas investigaciones. Ok. Doctor Omar Legal, como siempre, un placer. Por favor, Héctor, a las órdenes siempre. A la vuelta del corte vamos a tocar el tema de la Quinta Guyari. Enseguida ya está con nosotros Mario Sopeña, el hijo y el vocero de la familia española, acá en estudio con nosotros. A la vuelta del corte. Mariano Sopeña es el hijo mayor del doctor Ricardo Ángel Sopeña, un famoso médico ginecólogo que hizo toda su carrera en Europa. Él era español, falleció hace 3 años. Entre otros logros, fue parte del equipo que creó el DIU, por ejemplo, el té de cobre que se le dice. Fue el segundo médico científico que congeló un óvulo. O sea, era una persona, un prestigio enorme en Europa, vendió todo y vino a jubilarse y a terminar sus días y murió hace 3 años. Entre otras propiedades, el doctor Ángel Sopeña adquirió una propiedad que perteneció a principios de siglo al presidente José P. Guyari, una quinta de 5 hectáreas. Esa hectárea fue allanada, fue desalojada el 1 de diciembre en base a un juicio falso, y ahí comenzó el verdadero escándalo. Un escándalo en donde la familia Sopeña lo único que pide es un poco de justicia. Está pidiendo el auxilio de la justicia y parece que no tiene. ¿Cómo inicia todo esto y qué quieren ustedes, Mariano? Bien, nosotros ahora mismo estamos siendo perseguidos, atacados o hostigados, como quiera decirse, por una organización criminal que envuelve a fiscales como esta señora Estela Maricano, jueces, actuarios, personal municipal, gente en general, funcionarios públicos que supuestamente tienen que velar por el bienestar de la gente acá en Paraguay.
que se confabularon todos para robarnos esta propiedad, la casa donde nacimos yo y mis hermanos. Ahora mismo nuestra casa fue destruida, cortaron todos los árboles. Aparentemente hicieron incluso la transferencia del inmueble con la ayuda de un escribano, al que tampoco conocemos. Lo más grave de esta situación no es todo el atropello, no es el destrozo, no son los daños históricos, patrimoniales, naturales o de cualquier índole, o todos juntos que cometieron estos últimos días en nuestra casa, en nuestra propiedad en Luque, sino lo más grave es realmente la falta de la falta de un sistema competente para combatir a estas mafias. Que dentro de este mismo sistema, el sistema que tenemos, existe gente, existen funcionarios que trabajan directamente en favor de estas mafias y hoy en día nos están persiguiendo a nosotros también, al igual que ellos. ¿Quiénes te persiguen? ¿Qué nombres? ¿Qué personas? Ayer ocurrió un hecho gravísimo, que es que la fiscal Estela Maricano, quien supuestamente nos estaba defendiendo en una de las causas, la causa por estafa que se había abierto contra un señor de nombre Denis Jiménez, por un pagaré de 3.000 millones que había presentado con la intención de rematar nuestra propiedad, se presentó allanando nuestro domicilio, mejor dicho, el domicilio donde se están quedando ahora mi madre y mi hermano, porque nuestra casa fue destruida. Ellos están en una casa provisoria, en otra propiedad que tenemos, con la única intención de, número uno, amedrentar y, número dos, plantar evidencia o falsa evidencia en contra nuestra. Lo que están intentando ahora es, de alguna forma, convertirnos a nosotros en criminales cuando somos nosotros las víctimas de todo esto. Ese pagaré es un pagaré que se ha demostrado que es falso. ¿Lleva la firma de quién, supuestamente? Supuestamente la firma de ese pagaré es la firma de mi padre. Incluye un sello, supuestamente, que corresponde a nuestra empresa familiar, que es un sello fabricado por esta gente, que de hecho en un allanamiento se encontró en la casa de este señor Denis Jiménez. Y la fiscal Estela Mariscano hizo un allanamiento. Me imagino que habrá sido con el objetivo de recuperar documentos para sostener la causa que ella está investigando contra Denis Jiménez. Supuestamente. La intención supuesta del allanamiento, que fue un allanamiento sumamente violento, era la de conseguir documentos relativos a mí o a la firma en cuestión, que de la empresa familiar. Pero siendo ella quien supuestamente nos defiende, ¿por qué no pidió por las vías normales, por las vías naturales? ¿Por qué no simplemente pidió los documentos que necesitase? ¿Por qué invadir así de vuelta nuestro domicilio, amenazando cometer preso a mi hermano? Mi hermano, que ya muchos saben, mi hermano está interdicto, está con una curatela, él no puede hacerse cargo de nada de este estilo. Esa fiscal no se llevó presos, no arrestó ayer a mi madre y a mi hermano, supuestamente por resistencia, por la única razón de que mi madre tiene un pasaporte americano. Y una vez que le mostró el pasaporte americano, la fiscal desistió del arresto. Hoy estuve escuchando una entrevista en la que la fiscal Estela Maricano dice haber encontrado documentos que me incriminan a mí en una serie de irregularidades que no son ciertas. En esa casa nunca hubieron documentos relativos ni a mí, ni a la empresa, ni a ningún juicio. Los documentos que se llevaron fueron documentos médicos de mi hermano, que son documentos privados, son documentos confidenciales realmente, y se llevó documentos personales de mi madre, que ahora mismo están básicamente robados, porque en su acta de allanamiento no figuran todo lo que se llevó, sino que figuran otros documentos que ella inventó. ¿Te acusa? ¿De qué te acusa? O sea, ¿de denunciante a denunciado? Me acusa a mí de haber inventado yo los pagarés. El pagaré que supuestamente Denis Jiménez quiso ejecutar. El pagaré por el que imputamos a Denis Jiménez, que ella encontró los sellos en el domicilio de Denis, que en todos los demás casos se ha comprobado que son falsos, y lo que dice ella es que, que yo que yo de alguna forma intento estafar a mi propia familia y estafar a la empresa a través de todo este esquema, cosa que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque la representación de la empresa la tuvo siempre mi papá hasta que me dio representación a mí en el año 2018. Yo siempre estuve en posición de poder vender esa propiedad si quisiera, no tenía por qué pasar por todas estas tragedias. Es absurdo.
Lo que propone esa fiscal es absurdo. Lo único que me da a entender, y que es claro, creo, para muchas personas, que esta fiscal está trabajando ahora mismo en función y pagada por Gilda Bordón. Es muy grave tu acusación. Lo sé. Te puede retornar una denuncia por difamación, calumnia e injuria. Es lo que aparenta. Ese actuar tan irregular es lo que aparenta. ¿Quién es Gilda Bordón? Gilda Bordón es una señora, encabeza el estudio Bordón Ruxi Serrati, junto con sus hijos José Serrati y Vincenzo Serrati, quienes me representaban en varios de estos juicios. Son ellos quienes abrieron la causa contra Denis Jiménez, fueron ellos los que me dieron a conocer de este juicio. Son ellos los que ganaron la causa contra Alberto Mendoza Cuevas. Aparentemente hacían un buen trabajo, pero la realidad... ¿Quién era Alberto Mendoza Cuevas? Alberto Mendoza Cuevas es otro señor, asesor jurídico de Petropar, que presentó un pagaré por $830.000 en contra nuestra. Y también era falso. También falso, comprobado por 3 ¿Firmado peritos. por quién? Supuestamente firmado por mi padre. Ok. Durante un periodo en el que mi padre ni siquiera estaba en el país. Estaba en España recibiendo tratamientos médicos Y supuestamente firmó ese pagaré, en ese tiempo. presentado por el actual director jurídico de Petropar. Alberto Mendoza Cuevas. Perfecto. ¿Y después? El equipo de Vincenzo Serrati y su madre Gilda, ellos aparentemente habían hecho un buen trabajo hasta ganar el juicio contra Alberto Mendoza Cuevas el día último de noviembre. Por lo que nos sorprendió muchísimo que al día siguiente, el día 1 del mes de diciembre, una comitiva fiscal, o sea, una comitiva judicial encabezada por el oficial de justicia Alberto Thompson, ingresara a nuestra propiedad con una comitiva policial, camiones de mudanza, y nos obligaran a desalojar la propiedad. En ese momento yo solicité el auxilio de Vincenzo Serrati, quien se presentó en la propiedad y me dijo que no había nada que hacer, que yo tenía que facilitar el desalojo y que ya se resolvería por las vías legales. Acto seguido, todo el equipo jurídico de Bordón Ruxi Serrati se fue a México. Se escaparon del país, hasta ahora están fuera del país, excepto por Gilda Bordón, quien supuestamente había viajado, pero según Interpol nunca ha salido del país. En el tiempo que estuvieron lejos, o sea, desde ese momento no volvieron a responder ninguno de mis mensajes o llamadas. Vincenzo incluso me bloqueó el día 7 de diciembre. Tuvimos la suerte en ese tiempo de que nos ayudara otro abogado, el señor Eduardo Bernal, y que acudieran a nuestro auxilio finalmente el día 7 de diciembre las fiscales las fiscales Sandra Ledesma y Sofía Galeano, quienes nos devolvieron la posesión de la propiedad y empezaron a investigar todos estos hechos sumamente irregulares y sumamente sucios, en los que hay actuarias judiciales implicadas, jueces muertas a las que les falsifican las firmas, escribanos que facilitaron la transferencia, funcionarios de la Municipalidad de Luque que ofrecieron descuentos impositivos del 99% a nuestra deuda de impuestos municipales al solo efecto de poder saldar la deuda y transferir la propiedad. Hay incluso gente en registros que estamos investigando ahora mismo que está vinculada a este caso, en registros públicos. Y de fondo, esta propiedad se registró a nombre de una persona. Transfirieron la propiedad a nombre de la señora Emma Nilza Turo. ¿Quién es ella? Emma Nilza Turo es funcionaria de la Justicia Electoral. Ella trabaja en el Departamento de Asesoría Jurídica, pero según los compañeros, repito, simplemente lo que decía, es una señora muy jodida y que no iba nunca. Es decir, es una simple planillera del Poder Judicial, que ganaba un sueldo de 2.300.000 y cuando iba, las veces que iba, acudía al trabajo en colectivo. Hoy figura ella como propietaria de un inmueble de 4,4 hectáreas a 3 cuadras de la Comebol. Pero que sin embargo ese registro está anulado. Nosotros recibimos hoy el informe de registros públicos y vamos a proceder a la nulidad. Está todavía el nombre de la señora. Está apenas hoy recibimos de registros públicos ¿Qué hay de la cierto? información. Y si querés dar nombres, da nombres. Sí. ¿Qué hay de cierto? Que obviamente registrar esa propiedad a nombre de esa señora no era el objetivo de todo esto. Que el objetivo de todo esto era vender a alguien más. Vender a un tercero, sí. ¿Se llegó a vender? Ahora mismo estamos trabajando en información que dieron a los fiscales en testimonio distintas personas involucradas, en las que hablan de que hubo una transacción monetaria en efectivo por la suma de $1 millón para la compra de esta propiedad por un tercero que fue el que solicitó
que se procediera de esta manera. Todavía no sabemos con certeza quién es, no podemos señalar a alguien sin tener todas las pruebas. ¿Sería un comprador de buena fe? No, actuaría de comprador de buena fe. ¿No fue comprador de buena fe? No sería comprador de buena fe. La transacción oficial no se llegó a realizar. Todo esto se hizo en negro. Obviamente vos no querés dar nombres, ¿verdad? Y cada uno ha de saber su papel en esto. Sí, Se habla de políticos, de expolíticos, sí, que han estado detrás de esto. sí. Nombres que sí tenemos vinculados directamente son los del intendente de Luque, Carlos Echeverría, y el señor que fue un señor que estuvo involucrado con la aeronáutica civil. Son los nombres que aparecen en intentos de transacciones, intentos de transferencia. No entiendo, explica mejor. Aparentemente la propiedad se transfirió a nombre de Manil Zaturo, pero el objetivo inicial era transferirlo a una empresa. Que por A o B motivo no lo consiguieron y por eso expeditaron la transferencia a nombre de Manil Zaturo. Mariano Sopeña, muchas gracias. La doctora Estela Mariscano y todos los que han sido de alguna manera mencionados en este programa tienen todo el derecho a la réplica en el mismo espacio. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Que tengan una feliz Navidad. Chao.